En esta siguiente presentación nos conseguimos que el ingeniero Manuel Arzola, vecino aquí de la división, él tiene su empresa aquí, aquí, aquí adelantito, ¿no? Sí. Entonces, Manuel fue alumno de nosotros y es egresado de la carrera de agronomía por la Universidad de Guanajuato. Él hizo un diplomado en nutrición vegetal por la Universidad de La Salle, Bajío, y ha sido auxiliar en producción de foliares y mezclas físicas en Nutrimax, y además fungió como asesor y agente de ventas en la misma compañía. Y desde el 2018 es director de Agroproductos Santa Guadalajara ASG Nutrición. Entonces él también tiene egresados de nosotros allí en su empresa. Entonces, uh, entonces, sin más preámbulo, vamos a escuchar al ingeniero Arzola. Gracias, ¿no? Buenos días. Aquí nuevamente, mi alma mater. Darles esta pequeña charla de cómo ser un empresario en agronomía. Un tema muy difícil para mí porque no me enseñaron a ser empresario. Lo tuve que estar experimentando a prueba y error y viviéndolo. Entonces, el doctor me hizo abrir la caja de los recuerdos, de la cual no fue para mí fácil aceptar muchas cosas, que es lo más difícil que he sentido en ser director de una empresa y sobre todo ser un empresario. Siguiente. ¿Qué se ocupa para ser un empresario o un emprendedor en agronomía? Pues primeramente, la agronomía es una carrera donde tiene un abanico muy diverso en actividades. Desde mi antecesor le conté como unas 5 oportunidades tan solo o más, en 6 oportunidades en el cultivo de brócoli. Ahora imagínense el mundo de cultivos que hay. Ya ahorita con las tecnificaciones, pues invernaderos, macrotúneles, riegos, enfermedades, plagas, puta, hay un gran abanico. Lo importante de esto es que la persona que quiera ser un emprendedor, pues primeramente tiene que ver y tiene que saber en qué es bueno, en qué parte de la agronomía es bueno. En mi caso personal, desde que yo estuve en la carrera, el plan de estudios que nosotros manejamos fue trimestral y hubo la oportunidad de cada año, 3 meses, salir a una empresa a hacer nuestras prácticas. No sé por qué esa empresa me agarró los 3 años, ¿verdad? Y aparte me dio la oportunidad de trabajar y estudiar ahí mismo en esta empresa, de la cual se obtuvo mucha experiencia. Y ya saliendo de la escuela, ya como profesionista, pues ya no me dejaron ir. Y 18 años como profesionista trabajando en esa empresa. Me decían que ya era parte del inventario. Pero bueno, nadie me comentó, ¿verdad? Que iba a ser yo un empresario independiente. En la primera parte de lo que cómo ser un empresario, hay muchas cuestiones de lo que se ocupa para hacer. Y les voy a comentar algo.
Yo admiro a todas esas personas que desde pequeño tienen un sueño de lo que quieren ser y lo agarran ese sueño y lo hacen realidad. Lamentablemente yo no tuve ese sueño, ni mucho menos creía ser ingeniero agrónomo. Yo quería ser sacerdote. Fui monaguillo a los 11, 12 años y gracias a un sacerdote, es duro lo que les voy a decir, pero es cierto, que por ahí me quiso violar, se me quitaron las ganas y posteriormente vienen los comentarios, qué bueno que no fuiste al seminario porque ahí su hijo. Imagínense 12 años, un pequeño que lo único que tenía que hacer era divertirse. Posteriormente, por una reacción de autodefensa, me quise meter, se me metió la idea de ser piloto aviador o federal de caminos, pero yo yendo a la escuela, ahí en la Salamanca, que ahí hice mi preparatoria, ahí estaban las oficinas de los federales de caminos, y recuerdo que una vez llegué y entré, ¿qué se necesita para ser federal de caminos? Pues juega mucho bate, compa, porque te falta estatura. Y ser piloto aviador, pues lo mismo. Aparte de que alguien me dijo, ¿verdad? Si aquella persona de mis hermanos que quiera ser militar, primero le pongo una recia y después a ver si le dan ganas de ser militar. Pues para abajo otra vez, ¿no? Lo que quería hacer. Ya posteriormente, en una empresa de San Luis Potosí, yo quise convivir mucho con ingenieros en alimentos, y se me mete la idea. Me dice el gerente de allá que allá estaba la carrera, pero pues yo por el gran miedo que siempre he tenido, le digo, no, es que en Irapuato sí hay. Era mentira, yo quería estar con mis papás también. Dentro de la carrera de alimentos, y en el primer año, ya pasando al tronco común, alimentos agrícolas, yo no le entendía a un profesor polaco, no voy a decir su nombre, pero no le entendía, hablaba muy recio, muy rápido, y no le entendí. Entonces él me dio dinámica y estática, y los dos los reprobé. Entonces voy con mi asesora y me dice, tienes solo un camino, cámbiate de carrera. ¿Y eso cómo? Sí, pues ¿a cuál? Pues la más cercana a agronomía. Y me cambio a agronomía. Yo decía, pero si ni tierras tengo, ni mi familia tiene tierras más que la de las uñas, la tierra de las uñas, y qué onda. Pues ahí vengo. Afortunadamente, un buen amigo, que en paz descanse, Sansen, él iba para agrícola y me dice, Rollo, ¿que te vas a cambiar a agronomía? Sí, vámonos los dos, hombre. Y nos cambiamos a agronomía. Yo ni idea tenía de qué era agronomía. Pero recuerdo las palabras de mi padre una vez que supo que me había cambiado de carrera. Me dijo, no te preocupes, aún fueras barrendero, busca ser el mejor. Si eres mecánico, busca ser el mejor. Y en ese entonces, yo ya tenía una enfermedad que se llama alcoholismo, y ese consejo lo agarro para ello. Oh, fui un extraordinario borracho. Pero dentro de ello, pues digo, no había otra cosa más que hacer, más que echarle ganas en agronomía, y detona una necesidad. Nace mi hijo en la carrera y no me quedaba otra más que echarle ganas. Pues de ahí empiezo a echarle muchas ganas en agronomía. Les vuelvo a repetir, gracias al doctor Luis Pérez, que fue para mí mi mentor, me consigue en la empresa de Nutrimax hacer mis prácticas, y me quedo los 3 años practicando ahí con, con el ingeniero, con Antonio González, que le agradezco mucho la oportunidad.
y seguir en esa carrera. Yo cuando estaba ya todavía estudiando, yo ya tenía cuál era mi línea, que era la nutrición. Pues de ahí posteriormente, pues la facilidad de hacer el diplomado, ¿verdad? Entonces, como yo llego a esta carrera, no era mi sueño, fue por un accidente, no sé, pero aquí estoy, ya como empresario en el área de nutrición vegetal. En ese pedacito del abanico tan grande que hay de agronomía. Para ello, pues lo que se ocupa también es tener una idea, ¿no? ¿Qué quieres? Si ya tienes tu área, ¿ahora qué quieres? Y en ese entonces, para yo estar ahí, esa empresa, me quedó claro que si no vendía, pues no sobrevivía esa empresa. Se tenía que vender un servicio, se tenía que vender el producto que se hacía. Entonces, yo lo único que hago es cuando brinco como profesionista, pues me meten en el área de ventas y asesoría en muchos cultivos, brócolis, papas, cebollas, berries, en todos los cultivos. Entonces, no me quedaba otra más que pues seguir preparándome en cada uno de los cultivos. De ahí también se requiere pasión. Híjole, me apasioné tanto yo con el área de nutrición que posteriormente, en ese tiempo, el ingeniero Juan Antonio González me mete en el área un poquito de desarrollo y me empiezo a meter a investigación y me manda al Sinvestab a investigar muchas cosas y eso me agradó porque empieza a abrir un panorama de que la literatura que había en la escuela pues ya era obsoleta a comparación de lo que se estaba viendo en el Sinvestab. Entonces me agrada, eso me empieza a agradar y empiezo a amar esa línea de la carrera y yo creo que fue parte de lo que para mí la pasión se agrandó. Después de ahí, pues sigue la visión de hasta dónde quieres llegar. No hay límites, compa, no hay límites. El límite uno se lo pone. Las trancas uno se los pone. Y ahora ya creo que ya tienen la solución, porque así mi hijo me los hace saber que tienen la solución para todo y son pretextos, híjole, de mucho, ¿verdad? Puro pretexto de índoles, hijos, agarran listas de pretextos, pero bueno, lo único que les he dicho es que el valor de una persona lo determina la sinceridad, ser sinceros. El liderazgo se ocupa cuando tienes también esa pasión por el ser humano. Cuando empiezas a ocuparte de muchos defectos de carácter, te vuelves más humanista. El liderazgo es saber tratar a veces también a las personas como seres humanos, no como peones, no como simples trabajadores, no. Entender que estás trabajando con seres humanos como tú, como yo. Entender que las gentes, los grandes empresarios millonarios son también personas, son seres humanos como todos. Lo único que lo diferencian es que tienen más dinero. Y algo que les hace tener, lo que les hace el dinero es viajan por muchos lados y se enriquecen de cultura. Ahí está, hay muchos ejemplos de las personas que han sido exitosas, emprendedores, porque han viajado y se llevan ideas, las implementan en sus países y se hacen millonarios. Híjole, ser bien responsables, algo que se está perdiendo. Y algo batallo con mi personal a veces es la puntualidad. Qué bueno que vinieron.
Entran su horario es a las 8, llegan 8:20, salen a las 5 y 4:50 ya están listos. Oigan, ni friegan. Pero bueno, hasta eso tienes que lidiar, tienes que hacer equipo. Es malo consentirlo, malo. Pero sí, su parte en su trabajo son muy responsables. Yo creo que eso no lo tengo que dar como un punto malo cuando son muy responsables en su trabajo. Por ello, yo creo que van unas con otras. Ser receptivo. Esta parte tuve que trabajar mucho en mí para poder aprender de muchos y de que todas las críticas que tuve, porque no soy monedita de oro, tomarles la parte buena. Ese es algo importante. No engancharte. Si te enganchas, perdiste. Más bien buscarle el punto bueno. Ver cuáles son en realidad tus defectos y trabajar en ellos. No te enganches. Dice un viejo refrán, el que se enoja pierde. Y aguas, aguas. Porque de ahí empezamos a echarle culpas a los demás cuando realmente el culpable somos nosotros mismos. Por ser caprichudos. La empatía. Tengo un trabajador que es de recursos humanos y cada que lo ven se espantan porque tiene cara de pocos amigos y aún así se ha ganado el respeto de mucha gente porque a pesar de su físico espanta, ha sido muy empático con mucha gente y ha sabido saber cuáles son las necesidades de cada persona, ha sabido interactuar con cada uno de ellos, claro, con mucha autoridad, pero sí ha hecho buen equipo con todas las personas, con todo el personal. Que les puedo decir que somos más de 40 y ha hecho un buen trabajo. Lo otro que se ocupa son las buenas decisiones. Tienes que ser muy puntual en cuáles son tus ventajas y desventajas. Si tienes ventajas, explótalas. Si tienes desventajas, trabájalas. Trabájalas. No las dejes en el olvido y trabájalas perfectamente. Porque a veces eso es lo que nos hace que nosotros mismos nos pongamos trabas. Y por ende buscamos culpables. No. Normalmente nosotros mismos somos los que nos ponemos las trabas. Y algo que en lo personal ha sido de gran importancia, te ocupa mucha paciencia. Yo no tenía nada de paciencia. Yo era una persona hiperactiva, vengo de una colonia conflictiva, donde en mi juventud, después de mis traumas que tuve, lo que hice fue jugarme con los amigos, de los cuales casi 12, 10 de ellos están muertos por haber seguido las drogas, el alcoholismo, y 2 de ellos, uno es trabajador, pues más o menos, y el otro quedó medio turulato. La verdad es triste verlo. Yo no me enganché en las drogas. Yo las probé, no me gustaron los efectos, les tengo que ser honesto. Y lo único que me enganché después pues, fue con el alcoholismo, que fue una parte muy triste. No me arrepiento, pero sí fue una parte que tuve que trabajar muchísimo, muchísimo. Todo esto, trabajándolo, tiene que explotar en ti la confianza. Tiene que explotar esa confianza para poder quitarte los miedos. Y te das cuenta que los miedos son procesos naturales, porque en realidad cuando el brinco para ser empresario independiente, tuve mucho miedo. No sabía lo que había más allá. Y ahorita hay muchos, ahorita les pongo la gran lista de miedos, pero gran parte de esto fue mi limitante.
los miedos. No sabía cómo trabajarlo. Pero sí les puedo decir que gracias a mi enfermedad pude entrar a una organización internacional donde ha salvado muchas vidas y ahí me enseñaron cómo quitarme y brincar los miedos. Cómo tratar mis defectos de carácter, cómo tratar todos mis traumas. Ahorita esperemos haya tiempo. Entonces, la siguiente. ¿Qué otra cosa se necesita? Pues cambiar hábitos, estar dispuesto a cambiar tus hábitos, tomar riesgos. Híjole, el tomar riesgos es tomar decisiones que no hay vuelta para atrás, no hay. Acercarse a expertos para aprender, tener esa mentalidad abierta, dejar tu orgullo, pensar que tú solo puedes. Empezar a tener una educación financiera y buscar financiamientos para poder salir adelante con esa empresa. Y más cuando ves que te está yendo bien, quieres expandirte. Lo difícil es cuando nadie te da un crédito, nadie cree en ti. Pero cuando empiezas ya con el éxito, híjole, los bancos empiezan a buscarte ya después. Y te prestan mucho dinero, pero el detalle son los intereses. Hay que tener mucho conocimiento financiero para poder saber cuándo puedes ocupar un crédito. Tener la mente abierta, porque esto fue parte de lo que a mí me tuvo muchas veces en la lona. Y créanme lo que no es fácil, porque a veces la competencia es desleal, porque a veces el mercado es tan grande o en su momento por el cultivo el cultivo en ciertas zonas es pequeño y la competencia es mucha, entonces, híjole, mucha deslealtad, mucha competencia mala, a tal grado de que me empezaba a ir bien, empezaba a abrir la zona de Baja California, donde ya tengo una bodega, y me decían que se estaba lavando dinero. Y eso, pues claro que son puntos malos para uno, ¿no? Porque el agricultor no quiere meterse con alguien que traiga esas mañas o que ande con los mañosos. Es difícil, pero tienes que lidiar con eso. Les vuelvo a repetir, me acostumbré tanto a eso que tuve la oportunidad de demostrarles que me dieran ciertos pedazos para hacer mis pruebas y bendito Dios les gané. Gané por muchos agricultores. Aparte de la trayectoria que ya traía, pues eso les daba confianza a que no era cierto, ¿verdad? De que lo que decían que estaba hasta lavando dinero. Mis cuentas están claras y ahí está todo. Pero tienes que tener una mente abierta. No te enganches. Es algo que tienes que tener mucha prudencia para hacer y decir las cosas. Y nada es lo que parece hasta que lo intentas. Hijos. Ese miedo de que si funciona o no funcionan las cosas. Ese miedo de que el qué dirán. Ese miedo de y si fracaso. Tantas cosas. Se requiere leer y prepararse. Yo, del ingeniero que me antecedió, lo conozco en esa rama y créanme lo que cada vez son cosas nuevas. Y parte de lo que yo sabía, yo pensaba que nunca iba a ser
nunca me iba a preparar, pues era brincar los obstáculos. Fui una persona de la cual a mí siempre me importaba el qué dirán, y eso me daba para abajo. Me quise creer perfeccionista, pero la realidad es de que nunca lo fui y me engañaba. Hubo un autoengaño que lo que pensaba era una cosa, lo que decía era otra y lo que hacía era otra. No había congruencia en mí. No lo había. Y por ende, pues no podía brincar obstáculos. De cualquier manera me enganchaba, y no se diga, ¿verdad? La problemática de cuando andabas en la parranda era engancharte, y me da pena decirlo, pero era bronquero. Y eso fue una limitante para poder yo avanzar. Ahorita les explico cómo le hice. Siguiente. Cuando se empieza a tener ya un cierto éxito y empiezas a ver que puedes con más, se tienen que ver algunas variantes. Yo, en lo personal, me he dedicado a la búsqueda de todos estos, y una de ellas es la expansión. Cuando empiezo a ver otras zonas y que el cierre de fronteras de hace 2 años, el costo de los fertilizantes se va por las nubes, pues la toma de decisión de buscar nuevas zonas y de tratar de hacer bodegas allá mismo para que mandar fletes de trailers, que era lo más barato. Empezamos a buscar la mejor opción para que se tuviera un mejor costo-beneficio, porque en esos años estuvo de la fregada. Entonces, al expandirnos, buscamos nuevas estrategias. Se hizo la expansión, tenemos una bodega en Perote, una en Baja California, estamos rentando bodegas en Uruapan, Obregón se acaba de adquirir un terreno para hacer otra bodega, en Toluca, y aquí tenemos la matriz. Nos estamos expandiendo aquí en la zona. Otro de los puntos es el marketing, el aprovechar las redes sociales. A mí me costó mucho dinero el invertir en esto, pero créanme lo que fue una inversión muy buena. Creo que ahorita hay una carrera aquí de agronegocios. No sé de qué se trate, pero ahí tengo como 5 personas ahí trabajando para mí y una especialista en marketing. Me ha funcionado. La verdad, los felicito por esa carrera. La búsqueda de más zonas de trabajo, el hacer el cuestionamiento si en realidad la zona puede ser factible para poner una distribución, el buscar más oportunidades de trabajo. Otro de los puntos, la contabilidad. Híjole, tengo cita con el SAT el mes que entra por algunas irregularidades que por no profesional, por ahí viene otro punto, perdón, por no profesionalizarme en esa área, pues tengo que ir al SAT. Y luego me dicen y me asustan, es que al que le tienes que tener miedo es a Dios y al SAT. ¡Ay, joder! Pues sí. No sé, ignoro. Ya estamos por ahí con algunos conductores. Me dicen que no hay problema. Entonces, pues yo se los dejo a ellos, ¿no? Esa parte de la contabilidad, de la cual nadie nos enseña en esta carrera, pero tienes que tenerla como prioridad. Otro punto, y donde yo he tenido muchos problemas, es en el manejo de inventarios en las bodegas foráneas que tengo.
He tenido algunos problemas, pero es por falta de control de inventario. No solo es el inventario del producto, no lo tienes que monetizar para poder ver hasta dónde está el impacto económico. Ese es un detalle que se tiene que hacer. De recursos humanos, les comento, tengo un personal capacitado, el cual ha hecho un excelente trabajo, pero sí se ocupa, sí se ocupa. Ya con la cantidad de personas que tengo, yo creo que sí se ha ocupado, y si fueran menos, créanme lo que se ocupa, porque es importante tener un buen equipo de trabajo. Tenemos alrededor de más de 40 unidades, las cuales hemos mandado algunos talleres, pero la de siempre, no tengo tiempo, espérate, tengo fila, tantas excusas. Entonces optamos por tener nuestro personal y tenemos un mecánico de casa. Eso sí, hemos tratado de tener toda la confianza, porque me han tocado algunos que, ay caray, fregadazos, bueno, pero el que tengo ahorita creo que ya en eso andamos trabajando. Pero sí se ocupa tener un personal de mantenimiento de vehículos. También en el mantenimiento de las instalaciones. A cada momento estamos construyendo, ahorita estamos construyendo una bodega y tenemos mucho movimiento. Dentro de lo que tenemos, pues empiezan a ver lo que mucha gente llama basura, y mientras más creces hay más, entre comillas, basura. Entonces estamos ahorita en expansión de otros proyectos, por ejemplo en el reciclado de plástico, reciclado de garrafas, reciclado de costales, y en ese proyecto estamos. No queremos ser algo negativo al ambiente. Y como último punto, que para mí ha sido ahorita en este tiempo uno de los más importantes, es que llegas a cierto nivel donde te das cuenta que has trabajado demasiado y has descuidado a tu familia. Yo creo que eso no tiene que ser hasta que llegues a viejo. Yo creo que eso tiene que ser algo que tienes que administrar desde joven. Y créanme lo que es parte de la vida, de lo que se tiene que hacer. Tienes que administrar el tiempo para tu trabajo, tienes que administrar el tiempo para tu familia y tienes que administrar el tiempo para tus amigos. Yo pensé que no, que los amigos no, pero últimamente nos hemos juntado varios amigos de la generación, tenemos poco y hemos pasado momentos muy gratos donde hemos intercambiado experiencias y eso es muy grato, créanmelo. Uno de ellos me decía que no había sentido tanta felicidad en mucho tiempo y ese día me lo expresó y casi él lloraba. Y es cierto, ocupas de las amistades. Y me da más gusto, ¿verdad? Porque cada uno de ellos pues ya tiene su empresa. Espero que algún día los inviten. Roberto Vital, Lalo Salazar, este, Jesús, Jesús Herrera, ¿verdad? Y de los cuales pues ya son sus propios patrones también. Pues me da gusto eso, ¿no? El administrar tiempo con ellos también, para mí ha sido muy importante. La siguiente. Esta fue la parte más difícil de mi vida. Yo creo que esta es la clave por lo cual, si no hubiera trabajado en ello, yo no sería un empresario. Créanme lo que no soy ni la mitad o ni una cuarta parte de lo que yo era antes. Pero es gracias a esto. A que Manuel se enfrentó consigo mismo.
a que Manuel tuvo que empezar a buscar cuáles eran los resortes por los cuales, una, yo bebía, dos, seguía con mis traumas y por los cuales yo seguía con un resentimiento familiar, de amigos, de compañeros, de todo, y yo lo resguardaba. Y por ende, la verdad, eso te mata, te mata, te mata. Trabájenlo, trabájenlo. Te das cuenta que cuando hago un examen de conciencia, en mí vi una pobreza espiritual tan enorme, y gracias al primer trauma, porque después de ahí yo no quise saber nada de un Dios, de nada, ni de religión, de nada. Y te das cuenta que fui un enfermo emocional del cual tuve muchos problemas, muchos, por caprichoso. Y te das cuenta que no fui un excelente alumno. Yo, mi promedio fue de 7.8. No creo que yo fui un cerebrito, ¿no? Pero para ello tuve que trabajarlo. Y me empiezan a decir, con las personas que me pongo a su disposición, me empiezan a decir que haga algunos ejercicios y que empiece a ver cuáles son mis virtudes físicas, mentales y espirituales. Y casi no encontré ni una. Fue muy difícil encontrar algunas virtudes. Y defectos, puta, ahí sí, hubo muchos, muchísimos. Y después me hacen un examen, no lo puse ahí, porque me hacen un examen donde Manuel se jactaba de ser conmiserado, se jactaba de ser una víctima, y me hacen un ejercicio y solo fueron 2 preguntas, me hicieron que llevara 2 cuadernos, y en una de ellas me dan los 2 cuadernos y me dicen, si te hace falta más cuadernos, me dices. Y oh, dice, sí, contéstate, ¿qué te hicieron en la vida? Puta, si es cierto, me van a hacer falta libretas. Y empiezo, compa, a victimizarme, no, pues me hicieron esto y esto y esto, y no, hombre, cabrón, y echan otra libreta porque me hace falta. Entré a las 6 de la mañana, salí a las 11:30 de la noche, y gran parte fue en eso. Y me dicen, ven, ahora vamos a leerlo. Y empiezan a leerlo, y pues yo me sentía orgulloso, ¿no? Porque decía, ve, soy una víctima, tú me vas a entender. Ay, no, pues sí, sí. Ahora, ten una libreta, porque sé que vas a ocupar menos. Dime, ¿qué hiciste? Ay, me daba pena y asco escribir todo lo que había hecho. Todo. Y me dijeron, sincero, imagínense, una persona que viene con muchos defectos, muy arraigados de orgullo, soberbia, y que le digan, sé honesto y dime qué hiciste. No es fácil, compadre, no es fácil. Y los tuve que escribir. Y te das cuenta que en realidad fuiste un victimario, no una víctima. Y cuando empiezo a ver eso, se me empieza a caer una venda de los ojos, la cual para mí fue muy difícil el cambio, muy difícil. Pero lo más difícil fue la aceptación, el aceptar la clase de persona que era. No podía aceptarlo. Pero más sin embargo, estas gentes que son unos profesionales en eso, empezaron a trabajar en mí. Y me empezaron a buscar la ayuda con personas que habían tenido muchos problemas iguales a los míos. Muchos. Porque yo decía en las parrandas, ¿verdad? Es que yo me junto con mi amigo porque él sí me entiende. Y yo andaba bien engañifas.
bien engañado. Y me logro entender que nadie puede dar amor cuando no se lo da a sí mismo. Nadie te puede dar un consejo bueno si no lo ha vivido. Y ellos empiezan a buscar a las personas idóneas para que me dé el consejo de lo que habíamos vivido. De igual manera. Y empiezan a trabajar conmigo con muchos defectos de carácter. Empiezan a trabajar, miren, yo no ocupé psicólogos el día que me secuestraron y me robaron una camioneta del año. Ellos se encargaron de buscarme a una sola persona en León que había tenido la misma experiencia y trabajarlo con ellos. 2 sesiones y con eso tuve. Pero fueron sesiones muy duras. De sacarlo, llorar, gritar, perdonar. Que eso es lo más difícil. Y cuando te da el consejo y te da cómo seguir el proceso de aliviarte, puta, yo estaba feliz. Y muchas otras cosas. El ser un caprichoso con mis padres, con mi madre. A una edad de 18 años yo dejé de hablarle a mi mamá porque decía que ya era mayor de edad, que no tenía que decirme nada y cuando me pasaban cosas ahí iba de llorón con ella. O matar a mi padre antes de... Todavía vivía y yo resentido con él por muchas cosas que yo decía, ¿verdad? Que fue un mal padre. En mi tomadera, pónganme la de que falta me hace mi padre vivo, ya lo había estado matando. Me empiezan a trabajar conmigo de todo eso. Mi cabeza era un problema. Cuando empiezan a trabajar conmigo, todos esos defectos de carácter, todos esos traumas con las personas idóneas, yo no quería en cierta forma abrirme bien, pero un siguiente paso me decía que tenía que ser obediente. Imagínense una persona que viene de un barrio, ser obediente, hasta carajo, pues tuvieron mucha paciencia y tuve que ser obediente para todo ello. Tuve que tener la apertura para poder sanar, trabajar, todo eso que me estaba dañando yo mismo. Porque busqué muchos culpables, muchos, pero sabiendo que el único culpable era yo. La admisión, un punto muy fuerte. Yo creo que nos brincamos ese. Y después de que empiezas a trabajar contigo mismo y que estás aceptando que tienes un problema y sobre todo que puedes trabajar en ello, créanme lo que es bien bonito, liberarte de todos tus defectos de carácter, de todos tus traumas. Y la misma frase de nuestra alma mater lo dice, la verdad os hará libres. Me empiezan a enseñar que tengo que hablar con la verdad y ser honesto conmigo mismo para poder con ustedes ser honesto. Y poder decirles que con esto el ser exitoso es más fácil que trabajar con tus traumas o con tus propias trabas. Ese es un trabajo que hicieron conmigo. Después de ahí, ya había una liberación, pero me dijeron, es que tienes que hacer otra cosa.
¿Cómo? Espérame, pues ya me siento un poco mejor. No, siéntete mejor todavía. Y empieza a reparar daños. Puta. Me dieron 15 días y me di cuenta que era el hombre del mañana. Y me preguntaban, ¿ya hiciste la tarea? Mañana. No, es que la tienes que hacer hoy. Sí, sí, está bien. Mañana, mañana. Y poco a poco fui haciendo eso, ¿no? El pedir perdón a toda la gente que dañé. A muchos, a muchos. Y el más difícil fue mi padre. Me tuvieron que llevar hasta donde él vivía y el pedirle perdón fue bien difícil. Pero lo hice, nos pusimos bien y fue algo mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Lo más difícil fue mi padre y mi madre. Pero hubo la oportunidad en vida. No lo dejen para cuando estén muertos. De ahí me hicieron que hiciera el compromiso. Un compromiso firme de ser diferente al que era antes. Y eso me ayudó mucho. Mucho, créanmelo. Mucho. Cuando hay un compromiso real de trabajar contigo mismo y ser sincero y honesto contigo, vas a ser sincero y honesto con todas las demás gente. Ya cuando ellos vieron que había un cambio en mí, lo único que hicieron fue enseñarme a ser agradecido. El agradecer. Estoy agradecido con mi alma mater. Estoy agradecido con tantos profesores que ahorita veo por haberme enseñado. Y pues el regresar la dádiva desinteresadamente. He tenido muchos practicantes y para ello, pues me siento orgulloso que esta escuela esté preparando gente, ¿verdad? La gente de afuera tenemos esa misión de prepararlos más ya en lo que es el campo de guerra. Siguiente. Ya de ahí, pues les pongo estos valores, ¿verdad? Pero para mí la clave es lo anterior. Esto también es bueno, claro que sí. Los valores. ¿Qué valores tienes que inculcarte? ¿Qué valores son los que tienes que trabajar? La educación viene desde la familia. Hay demasiadas educaciones, financiera, laboral, muchas. Tienes que ser de los mejores. Ser sincero y honesto, ser responsable, ser puntual. La puntualidad es algo que mi padre me enseñó. Fíjense, estaba tan resentido y diciéndole y le grité mucho de que él nunca había estado conmigo en el tiempo que más lo necesitaba, cuando él realmente lo que me enseñó fue que fue muy responsable. Siempre nos decía 5 minutos, de 10 a 5 minutos antes en cualquier cita. Nunca nos dejó sin comer, nunca nos dejó sin techo, nunca nos dejó sin vestir y nunca nos dejó sin apoyarnos en los estudios. Y yo aún así le decía que fue un mal padre. Entonces, esos valores me los enseñó. Y no fue necesario de que me lo repitiera, no, fueron con hechos. Ser leal. Para mí eso, en la empresa donde yo trabajé, fue un punto del cual siento que fui muy leal, muy leal. Por ende puedo llegar con la frente en alto y sin ningún problema. Ser obediente, tener amor propio, pero si no haces un trabajo como el anterior, créanme lo que no va a haber un amor propio, se van a engañar, se van a engañar. Tener integridad. Cuando trabajas todo lo anterior, es algo de lo que siempre yo he dicho, la formulación,
defectos de carácter versus humildad. Trabajen sus defectos de carácter. Cualquiera que lo trabajen, cualquier defecto de carácter que están trabajando y no se den cuenta, no van a tener humildad. Créanme, se van a engañar. Y el ser agradecidos sin esperar nada a cambio. A mí me lo dijeron. Usted regrese la dádiva que desinteresadamente le dimos. Todo ello te forja un carácter del cual la primera función para mí, porque para todo decía sí. Todo ello me llevó un carácter para poder decir no. No. Eso me ayudó mucho. Me ayudó mucho. Traigo el tiempo encima. La que sigue. Algunas estrategias. Primero tengo que entender que para vender es saber convencer a alguien. Si no convenzo a alguien, no lo vendo. Es parte de lo que yo hago. Ventas. No tener miedo al éxito. No tener miedo al éxito. Créanmelo. Cuando yo empecé a ser emprendedor, lo primero que identificaron es, tienes miedo al éxito. No, sí, tienes miedo al éxito. ¿Qué te falta? ¿Sabes? ¿Tienes con quién? ¿Sabes vender? ¿Por qué no haces el brinco? Porque tienes miedo al éxito. Hijos, eso para mí fue algo muy impactante. Doy el brinco y aquí estamos con ustedes platicando. Reinvertir. Tengan un poquito de ahorro. Ahorren. No gasten más de lo que ganan. Ese es un error de muchos empresarios que por eso se quiebran. El sacrificar, yo les decía que me sacrifiqué mucho en trabajar y dejé a mi familia. ¿Por qué fui la perdida? ¿Por qué no decirlo? Hay que saber cómo sacrificar. Tiempo y horario, hay que medirlo. El profesionalizar tu negocio es bien importante. Encontrar la estabilidad emocional, financiera y espiritual. Eso fue lo que más me ayudó a mí. No tengo una estabilidad que digas tú, ay, soy un ejemplo de vida. No, todavía tengo mis arranques. Es muy difícil que una persona enferma se cure del todo, y más espiritualmente. Y algo que sí es bien importante, la planeación. Planéenlo. No sean los hombres del mañana. Sea la planeación para mañana, pasado y posterior. Pero planéense, lo mejor es planearse el día de hoy. Lo siguiente, pues aquí les dejo una pregunta, ¿no? ¿Qué no debo de hacer? Hagan su examen de conciencia, chequen qué no deben de hacer y créanme lo que van a ser unos empresarios de éxito. Muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta para el ingeniero. ¿Alguien quiere preguntar? Yo pongo una pregunta. Yo creo que algo que nos detiene, es que sales de la universidad y no tienes dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo financiarse? Algo bien importante, si ya detectaron qué es lo que les gusta, busquen dónde poder practicar. Eso les va a dar experiencia laboral y van a empezar a administrar sus ganancias, su dinero. Eso les va a ayudar mucho. Cuando yo empecé a tener mis primeros trabajadores, yo les decía,
Su primer quincena, inviértanla en su familia, inviten a sus papás a comer, agradezcanle algo. Hasta parecía que les dijera, váyanse con los compas a emborracharse, y eso es lo que hacían. Después se arrepentían. Hagan eso. Trabajen en lo que les gusta. El trabajo no tiene que ser algo que los frustre. Tiene que ser algo que les agrade y aparte que les paguen. Y esa paga, ahórrenla para poder tener ese colchoncito que se ocupa. Lamentablemente, yo despilfarré mucho dinero, pero tengo una persona que fue muy administrada, fue mi esposa. De repente me dice, ¿sabes qué? Tengo tanto. Fue mi, ¡pum! Aquí soy. Pero de ser por mí, no tuviera dinero. Bueno, pues agradecemos al ingeniero Manuel su presentación muy motivadora. Entonces, a nombre de La Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia al ingeniero Manuel Arzola Rivera por su participación como ponente de la conferencia Cómo ser un empresario en agronomía en las actividades en marco de la Semana de Agronomía 2020.